Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema del mensaje es ¿qué significa la resurrección de Jesús? Leímos Lucas 24 del 1 al 12. Quiero dar un breve resumen de quién es Jesús y cómo llegó al mundo para llegar a la historia que hemos leído antes. Jesús, hermanos, nació en un pesebre ya casi hace 2000 años. Este Jesús vivió una vida perfecta, nacido de la Virgen María, padres terrenales, María y José. Él vivió sin pecado. Dice la palabra de Dios que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15 quiere decir que Él era un hombre 100% hombre y Dios 100% hombre, y en la parte humana fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesús no solamente tuvo un nacimiento sobrenatural, también vivió una vida sobrenatural. Lo sobrenatural de la vida de Cristo es que nunca pecó. Nosotros somos pecadores, todos cometemos errores, pecamos, hemos quebrantado la ley de Dios. Jesús nunca pecó. Él vivió más o menos 30 años antes de empezar a predicar públicamente y nunca pecó. Después por otros casi 3 años ministrando, sanando. Los 4 evangelios son nada más 3 años de la vida de Cristo, básicamente. Y está Cristo en 3 años, es presentado como una persona perfecta. Él nunca pecó. Ministró a cientos y cientos de personas. Enseñó, predicó, sanó, consoló a los quebrantados, ayudó al perdido a encontrar la luz, el camino, le dio vista a los ciegos, resucitó a algunos muertos, dio la habilidad de oír a personas que eran sordas, no podrían oír, sacó demonios de personas que habían estado siendo poseídas, alimentó a miles y miles de personas. Nunca buscó su fama propia ni la aprobación de los hombres, más bien buscaba la aprobación de su Padre Celestial. En la tierra Él dijo estas palabras: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Más o menos a los 33 años de edad lo pusieron en una cruz. Cristo fue crucificado, contado con los pecadores, puesto en medio de 2 personas que merecían morir, 2 ladrones. El viernes miramos cómo Él cargó nuestros pecados. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Isaías 53:5. Jesús es puesto en la cruz, y después en la tarde, antes del sábado, porque es día de reposo, el viernes en la tarde, el cuerpo de Cristo es pedido para honrosamente ponerlo en una tumba, como era la costumbre con cualquier muerto. Cristo es bajado y puesto en una tumba nueva que nunca se había usado. Y usualmente las tumbas eran cerradas hay diferentes maneras, pero en esta ocasión rodaron una gran piedra que cubría la entrada de la tumba. No sabemos exactamente qué tan grande era la entrada. Lo que sí sabemos es que era grande, suficiente para que entraran, porque varias personas entraron a la tumba después de que Él resucitó. No sabemos si era una entrada así como las fotos ponen, que es una gran roca redonda, exacta. No sabemos. Lo que sí sabemos es que era una entrada suficientemente para no nada más meter un cuerpo, pero irlo metiendo entre varios, quizás 2 personas, 3 personas, ir, acomodarlo y poder salir. Después entraron los apóstoles. La entrada era suficientemente grande. Cristo es puesto en la cruz, en la tumba, una roca para sellar la entrada, y los sacerdotes van
con Pilato y le dicen, ¿sabes qué? Este Cristo dijo que iba a resucitar. So, queremos pedirte de favor que pongas una guarda, soldados romanos, a guardar el cuerpo de Cristo para que no se lo vayan a robar. Entonces la tumba es sellada con un sello romano que era una ley contra su vida, básicamente. El sello romano no se podría quitar y romper, era la muerte para la persona que lo hiciera. Es sellado con ese sello y una guarda, soldados romanos son puestos. Era la primera vez que los soldados guardaban a un cuerpo muerto, ¿no? Qué raro. Y ahí están los soldados romanos guardando el cuerpo. Cristo está muerto en la tumba. Ahora, hasta aquí, la historia de Jesús, humanamente hablando, se terminó. Nuestra historia se termina cuando nosotros morimos, ¿cierto? Ahí terminó tu historia. Nuestra historia se empieza a escribir cuando nacemos. Nuestra historia se termina cuando hemos muerto. Humanamente hablando, bueno, fue suave seguir a Cristo y pasamos un buen tiempo. Uno de los discípulos dijo, ya me voy a pescar. Humanamente hablando, la historia de Jesús ha terminado. Los discípulos que lo habían seguido por 3 años, la mayoría dudaban, algunos se fueron de regreso a pescar. Otros confirmaron sus dudas que Jesús efectivamente no era el Cristo, el que había de venir. Y aquí es donde encontramos la historia que acabamos de leer. Una vez que Cristo está en la tumba, termina el viernes, empieza el sábado, todo el día el sábado es el día de reposo, es el segundo día. El tercer día en la mañana es donde encontramos a Lucas capítulo 24, versículo 1. Vean el versículo 1 una vez más. El primer día de la semana, o sea el domingo, muy de mañana, temprano, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esa mañana un grupo de mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, ahí dice que es la madre de Jacobo, el hermano de Jesús, medio hermano, vienen al sepulcro a hacer algo que se debió de haber hecho antes de meter al cuerpo. Las especias aromáticas se usaban antes de meter al cuerpo a la tumba, pero porque ya era viernes en la tarde y estaba rápido e iba a empezar el día de reposo, no tuvieron tiempo de preparar el cuerpo, nada más lo envolvieron en lienzos y lo metieron respetuosamente, me imagino, en mente, sin saber que los soldados romanos habían puesto un sello ahí. Ellos creían que iban a ir, quitar la piedra, entrar. Ellas no saben lo que está pasando allá y ellas dicen, tenemos que ungir el cuerpo de Cristo. Agarran las especias y van a hacer algo que se debió de haber hecho el viernes en la tarde, pero no tuvieron tiempo. Y van con las especias aromáticas, una serie de especias o perfumes para que no oliera tan mal el cuerpo del difunto. El hecho de que fueron de mañana el domingo no quiere decir que esperaban que Jesús resucitara. Ellas esperaban que ya iban a oler feo y iban a ponerle especias aromáticas, pero cuando llegan a la tumba, encuentran que la piedra está removida. Y entrando, versículo 3, ¿a dónde entraron? A la tumba. Y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cuando están ahí, dice usted la palabra perplejas, asustadas, sorprendidas, una combinación de términos, perplejas. El cuerpo de Cristo. 2 ángeles se aparecen con vestiduras blancas, resplandecientes. Y miren la pregunta que les hacen. Ellas bajan su cabeza. El versículo 5, como tuvieron temor de estos ángeles y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Los ángeles están comunicando por primera vez a los primeros seres humanos, casualmente mujeres,
Hay una teoría que dicen que las mujeres pues hablan mucho y querían, ya Dios sabía. Un hombre se lo hubiera guardado, hubiera ido a meditar por 2 días, pero una mujer rápido tuviera que expresarse, la teoría, pero no está en la Biblia. Pero anyways, el ángel se comunica con las mujeres y les dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Cristo vive y luego les dice, no está aquí, pues ha resucitado. Este evento, hermanos, que sucedió hace ya casi 2000 años, tuvo mucho significado en ese tiempo, aunque no había mucha luz acerca de todo esto. Pero no vamos a hablar del significado en esos tiempos de la resurrección. Vamos a hablar de qué significa para nosotros, qué relevancia tiene después de 2000 años el hecho de que Jesús resucitó. Y nada más vamos a hablar a dos significados que creo yo que envuelven. Hay muchos significados, pero vamos a ver 2 esta mañana. El primer significado es este. La resurrección de Cristo significa que Jesús experimentó muerte. Vamos a hablar de la muerte y de la vida. Jesús experimentó muerte. Ahí donde estamos en Lucas, hermanos, vean el capítulo anterior, 23, el versículo 44. Ya leímos el 24 es la resurrección, pero el 23 es la crucifixión y la muerte de Cristo. Lucas 23, 24 dice, entonces, 23, 44 de Lucas. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué sucedió, hermanos? Expiró. La palabra expirar quiere decir que murió. Marcos 15:37 usa la misma terminología. Mas Jesús, dice él, dando una gran voz, expiró. Juan lo expresa de esta manera. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó. Ahí nos da un poquito más de luz. ¿Qué es lo que es la palabra expiró? Él entregó su espíritu. Juan 19:30. Quiere decir que Jesús en la cruz, esto es muy importante, en la cruz Él murió. Eso es muy importante. En sí, la palabra resurrección quiere decir hacer que alguien vuelva a la vida después de haber muerto. Si no hay muerte, obviamente, no puede haber resurrección. La resurrección quiere decir que Cristo, hermanos, estaba muerto. Quiero dar 2 aclaraciones aquí. Primeramente, el cuerpo de Cristo murió. Vamos a ir a Primera de Pedro, 3:18. El cuerpo de Cristo murió. Primera de Pedro 3:18, casi al final de la Biblia. Primera de Pedro 3:18. Dice la palabra de Dios así. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y fíjense aquí, siendo a la verdad, ¿qué dice ahí, hermanos? Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. No pierdan ese versículo, vamos a ir ahí otra vez ahorita. Pero fíjense ahí, Pedro dice que Cristo se sacrificó una vez por los pecados y dice claramente, muerto en la carne. Quiere decir que la carne o el cuerpo de Cristo, la parte humana de Jesús, estaba totalmente muerta. No estaba en coma, no entró en un éxtasis. Cristo murió. Esto quiere decir que el Espíritu de Cristo no estaba ya más en el cuerpo de Cristo. Por eso es que el diablo creyó que había triunfado sobre Jesús. Él estaba totalmente muerto. Él sabe eso. El centurión dice, verdaderamente era justo.
el centurión, hermanos, quizás habían hecho decenas de crucifixiones. Ellos conocían la muerte bien. Y cuando Cristo muere, todo lo que sucede, Él sabe que ya está muerto. Y dice, este verdaderamente era un hombre justo. Cristo murió. Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús entonces, la resurrección quiere decir que la parte humana de Cristo, Jesús, la muerte física, el cuerpo físico, estaba muerto. A propósito, todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia el sacrificio de Cristo. Ya lo vimos el viernes, ¿se acuerdan? Todos esos sacrificios los mataban. Experimentaban la muerte. Y esa muerte simbolizaba la muerte de Cristo Jesús. Y tengo un montón de versículos, pero uno de ellos, la Biblia habla de la muerte de Cristo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, Romanos 5:8, por nosotros. ¿Por qué la Biblia diría que murió cuando no murió? Entonces, esta manera de pensar, no estaba muerto, se levantó, entró en un éxtasis, en coma, y después resucitó, no hay nadie que ha ido y venido. Bueno, si hay uno, se llama Jesús. Cristo estaba muerto, totalmente muerto. El cuerpo de Cristo murió. Aclaración número 2, el Espíritu de Cristo no murió. Vean el mismo versículo, primera de Pedro, Pedro nos da los dos contrastes. 3:18 al final. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, ahí está el cuerpo, pero vivificado, ¿en qué, hermanos? En espíritu. Vivificado quiere decir vivo, con vida, vivificado en espíritu. Mientras Cristo, el cuerpo o la carne estaba muerta totalmente, dice Pedro a la misma vez, en el mismo versículo, dice, pero vivificado en espíritu. Aunque el cuerpo murió, el Espíritu de Cristo nunca murió. La parte divina de Cristo nunca estuvo muerta. Cristo en su deidad nunca conoció la muerte. No estaba dentro de la tumba el Espíritu de Cristo, y ahorita vamos a ver dónde estaba. No estaba ahí esperando 3 días nada más, ahí muerto y de repente se levantó. No, el Espíritu de Cristo dejó el cuerpo de Cristo ahí muerto, totalmente muerto, y Él estaba vivo. Vean el siguiente versículo ahí, primera de Pedro 3:19, en el cual también, o sea, siendo vivificado en espíritu, en el cual también fue Cristo y predicó a los espíritus encarcelados. No nada más Cristo estaba vivo, Cristo estaba haciendo algo. Estaba predicando a los espíritus encarcelados. Ahora, algunos de ustedes que están, el pastor va a hablar de los espíritus encarcelados. ¿Dónde están? Hermanos, ¿dónde estén? ¿No el énfasis debería de ser en Cristo? Que Cristo estaba vivo, estaba haciendo algo. ¿Y dónde están? No, ¿a dónde estén, hermanos? La Biblia nos dice que Cristo estaba no en la tumba, el Espíritu de Cristo, pero estaba predicando a los espíritus encarcelados. Y pastor, ¿dónde están? No sé. Lo que sí sé es que Cristo estaba predicando. No estaba muerto. Mientras el diablo creyó que había triunfado en la cruz, su plan fue perfecto. Después de 3 años, pude dominar, matar al Hijo de Dios. Y lo que el diablo creyó que fue un triunfo, resultó, hermanos, en el plan de redención para la humanidad. La cruz de Cristo, fíjense bien, mientras el diablo creía que estaba teniendo fiesta, quizás el viernes en la noche, mientras el diablo celebraba, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban llevando a cabo en el mundo espiritual soberanamente su plan de redención para los pecadores.
Mientras todos lloraban, y sí, fue un tiempo triste, Cristo le dijo a Dios, a su Padre, ¿por qué me has desamparado? Sí, hubo sufrimiento, pero todo eso era parte del plan perfecto. La cruz no agarró a Dios distraído. Escuchen, hermanos, esto es muy importante porque hay personas que no entienden la soberanía de Dios y cómo Dios desde el cielo va desenvolviendo su plan. Y dicen, pues lo mataron y si hubieran los judíos aceptado a Jesús, pues no hubiera muerto y todos muy felices. No. La cruz de Cristo Jesús, el sacrificio de Jesús, fue el plan original de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. No crean que cuando Adán pecó, necesitamos junta trinitaria. Ya vinieron los tres, la regó. ¿Y quién? No, pues la Eva. Pues te dije que no la criaras. No pasó así, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, el plan había sido puesto. Ellos sabrían a Cristo, la cruz de Cristo siempre ha sido y siempre será el plan A de Dios. Él sabía que el hombre escogería el mal. Él sabía que Adán iba a pecar. Él sabía que Eva lo iba a dar el fruto. Él sabía que el diablo iba a tentarlos. Él sabía que nosotros, después de más de 6,000 años de historia humana, sabiendo lo que no está bien, íbamos a ser inclinados al mal. Yo sé que esto no está bien, pero voy a terminar haciendo eso. Y yo sé que no, así no me enseñaron mis papás. Yo sé que robar no está bien. Yo sé que matar no está bien. Yo sé que mentir no está bien. Ellos sabían desde antes de la fundación del mundo y crearon un plan de redención. Y en ese plan estaba la muerte del Hijo de Dios, pero también estaba incluido la resurrección del Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que el Cordero que fue inmolado quiere decir asesinado o muerto, desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8. Fíjense bien, hermanos, qué triste eso de Jesús, y si hubiéramos aceptado a Cristo. No, hermanos, ese sacrificio de Jesús ya estaba diseñado desde antes que el mundo fuese formado, desde antes que Adán agarrara forma. Dios ya sabía en su soberanía, Adán va a pecar y vamos a expulsar y después van a tener hijos y hijos se van a producir, el diluvio. Dios sabía todo eso hasta nuestros días. Y en ese plan estaba la resurrección de Cristo. Cristo fue inmolado desde antes de la fundación de Cristo. Esto es muy importante de entender una vez más. La resurrección de Cristo significa que Cristo experimentó la muerte. Aclaraciones. El cuerpo físico de Cristo sí murió. El espíritu de Cristo nunca murió. Pastor, entonces en la resurrección, ¿quién resucitó? Bueno, cuando nosotros morimos porque el alma, hay una separación, el alma se sale del cuerpo. Ahorita ustedes ven mi cuerpo, yo veo su cuerpo. Pero el alma es quien usted realmente es. Usted tiene un alma adentro de usted. El alma es quien habla. Ahorita es quien está hablando. Y yo sé que a veces, ¿cómo que hay un alma adentro? Bueno, ese soy yo, mi alma. Ahorita es la que está hablando con ustedes. Hola, hermanos. Mientras ustedes ven mi cuerpo. Cuando mi alma se salga, mi cuerpo muere. Cuando el Espíritu de Cristo salió y el cuerpo experimentó muerte. Pero cuando mi alma se salga, hermanos, ya no va a regresar a mi cuerpo. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y ya no quiero, a propósito, allá voy a estar feliz en el cielo. Y si quisiera regresar, no importa, no puedes. ¿Qué pasó en la resurrección? El Espíritu vivificó una vez más al cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo, resucitó a Jesús, al cuerpo de Jesús, de entre los muertos. Eso me lleva al punto número 2. La resurrección de Cristo significa, y este es mi mensaje en sí, que Jesús triunfó sobre la muerte.
Vamos a ir a Lucas una vez más. La resurrección de Cristo, hermanos, no nada más, ya hablamos de la muerte, pero vamos a hablar hoy de la vida. No nada más significa que experimentó muerte, pero significa que triunfó sobre la muerte. Dice la palabra de Dios, el versículo 5, como tuvieron temor, 24:5, y bajaron del rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Cristo fue entregado, crucificado y también, hermanos, fue resucitado. Claramente el pasaje nos dice que Cristo venció sobre la muerte. El evento más trágico para nosotros los seres humanos y final es nuestra muerte, ¿cierto? Ahí se terminó todo. Después de un accidente de carro, quizás sobrevivo. Puede ser un evento trágico, pero no un evento final. Quizás me quiebre un brazo, un evento trágico, doloroso, pero no evento final. Nos podemos recuperar. Me da una gran enfermedad y estoy en cama 1 mes o 2 en coma y me levanto. Me recuperé. No es un evento final, pero el evento final que nadie aquí, ni yo, nos vamos a poder librar es el evento de nuestra muerte. Está establecido que un día, cada hombre, cada mujer, vamos a morir. Traducción al español simple, no la va a librar, brother o hermana. Un día usted, amigo, amiga, hermano, hermana, joven, señorita, adulto, un día usted, un día yo, vamos a experimentar la muerte. El alma saldrá de nuestro cuerpo. Pero para Jesús, pero para nosotros, el día de la muerte, escuchen, esto es muy interesante, en mi opinión, no es voluntario. Nos llevan. ¿A quién le gustaría morir hoy? Naiden, dicen por ahí, ¿no? No. Tú primero, mejor, a ver cómo se siente, ¿verdad? ¿Quién se levanta? Yo estaba hablando con César, ahí recibió a Cristo en su corazón, ahí en el estacionamiento del súper. Increíble. Y le dije, César, le digo, usted se levanta en la mañana diciendo, a lo mejor hoy me muero. Porque estábamos hablando de cómo no pensamos en la muerte. ¿Quién se levanta en la mañana? Yo creo que me voy a morir, me quiero despedir de ustedes, familia. Nadie. Nos llevan. ¿Quién se quiere hacer viejo? No, pues no, al contrario, tomates y aguacate, lo que venga. Nadie quiere ir para allá, pero ahí vamos, ahí vamos. No es voluntaria. ¿Sabían ustedes que Cristo murió voluntariamente? Otra cosa, nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Sabían que Cristo era y es omnisciente? Eso quiere decir que todo lo sabe. Él sabía exactamente el día y la hora. ¿Se imaginan saber el día? Sería un tormento, ¿no? Por eso Dios es totalmente... No, imagínense. Saber cuándo voy a morir. Yo creo que la gente se mataría antes. Por el tormento. Cristo por 33 años, Él sabía exactamente quién lo iba a entregar, dónde iba a estar, en qué jardín iba a orar, cómo iba a ser la relación. Él ya había visto en su presencia todo eso. Y voluntariamente, hace más de 2000 años, hace más de 6000 años y la eternidad pasada, Él dijo, yo voy a morir por la humanidad. Otra cosa interesante es que nadie nace para morir. Un bebé, nadie piensa, un día va a morir ese bebé. ¿Quién piensa así? No sería una persona normal. ¿Verdad? Uno nace a vivir. Ay, bebé, y va creciendo el niño. ¡Oh! Y nunca nos pasa. Yo tengo 2 niños, ni me ha pasado por aquí.
ese pensamiento oscuro de que no, yo primero. Nadie nace, la vida es para vivir. Cristo nació para morir. Ese era el propósito de Jesús. Y cuando Él murió, Él triunfó sobre esta muerte. Eso me lleva a dos conclusiones. Primero, nadie le quitó la vida a Jesús. Él la dio. Desde que Él, antes de Él venir a nacer durante el instrumento humano que fue María, antes de eso, Él ya sabía que desde el día de su nacimiento, más o menos a los 33 años, el día exacto, la hora exacta, el lugar exacto, Él ya sabía que iba a morir. La vida no le fue privada a Jesús. Él vino a darla. Juan, por favor, vayan al libro de Juan 10. Juan 10, 17. Juan 10, 17. Vean uno de mis versículos favoritos en las palabras de Jesús. Bueno, muchos versículos favoritos tengo en palabras de Cristo. 10, 17. Juan 10, 17. Por esto me ama el Padre, Cristo hablando, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y escuchen esto, tengo poder para ponerla y tengo poder, ¿para qué, hermanos? Para volverla a tomar. Gloria a Dios. Dios dice, no, si a mí no me quitaron la vida, no me van a quitar la vida. Ya estaba hablando, poco ya falta para su crucifixión. Dice, no se preocupen, no me están quitando la vida. Se va a mirar así, humanamente, como que fui una víctima. Me van a golpear, a escupir, y me van a ultrajar, y me van a crucificar. Pero no me la están quitando. Yo de mí mismo la puse, y así como la puse, así la puedo tomar. Nadie aquí puede decir eso. A ver, yo la pongo y la tomo. No, hombre, tú ponla. Y yo, okay, ponla y pon. A ver, ponla a ver si puedes. No puedo, ya sé que no puedo. Cristo entonces triunfó sobre la muerte, experimentó la muerte física, y cuando era hora o el tiempo de la resurrección, sin ningún problema, sin ningún esfuerzo, sin ningún, se me olvidó el día que iba a resucitar. Simplemente Él decidió el domingo en la mañana, muy temprano, voy a resucitar. Y Cristo resucitó de los muertos. Su muerte entonces pagó nuestros pecados, nuestros muchos pecados. Ven, hermanos, tenemos muchos pecados. Antes de conocer a Dios, durante conociendo a Dios y después de conocer a Dios. El ser humano sigue pecando, todo el tiempo está pecando. Y Cristo paga por esos pecados como nuestro sacerdote. Hebreos 4:15. Él murió y Él resucitó para comprar nuestro rescate. Por eso Cristo dice, nadie me quita mi vida, yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. La última aclaración aquí, no nada más, nadie le quita la vida a Jesús, Él la dio. Número 2, la muerte no pudo con el poder de Cristo. El pasaje que leímos en Lucas, el ángel le dice a las mujeres, no está aquí, sino que ha resucitado. La muerte, hermanos, va a poder con todos nosotros. Hablando humanamente. La muerte puede con cualquier ser humano. La muerte puede con los millonarios que pudieran comprar, si hubiera almas de venta, pudieran comprarlas. Como el creador de los teléfonos, los iPhones, uno de los hombres más millonarios del mundo, murió. Estos faraones, ni se pueden contar las riquezas, los enterraban en sus pirámides con sus tesoros allá adentro, y aquí terminan en Los Ángeles, en los museos. El King Tut y todo eso. Nadie puede con la muerte.
Usted puede tomar vitaminas, y hacer ejercicio, ir a Herbalife y tomar zinc y tome eso si quiere y vaya a Herbalife, está bien, ¿no? Ahí me dice cómo se siente después. Tome Pancho Pantera y todo eso. Pero algún día la muerte va a poder con todos nosotros. Pero la muerte no pudo con el poder vivificador de Cristo Jesús. La muerte intentó acabar con Cristo. Los sacerdotes lo intentaban matar, lo aborrecían. Los saduceos, los fariseos, siempre atrás de él, atacando, y al final tienen su victoria. Es puesto en juicio, otros mentirosos inventan algo de Cristo hasta que él dice, bueno, voy a estar a la diestra de mi Padre. Y dice el sacerdote, blasfemado, y lo acusan injustamente, lo crucifican. El diablo triunfa sobre Jesús, puesto en la cruz, puesto en la tumba. La tumba intenta mantenerlo, ponen una gran piedra, ponen el sello, ponen los soldados, no quieren que nadie vaya a visitar, y ahí está todo humanamente hablando, todo lo que nos detendría a nosotros, levantarnos de los muertos, todo está listo. Jesús no se va a levantar. Ya pasó el viernes, ya es de noche y ahí está todavía. Ya pasó el domingo, el sábado, perdón, y todo el día pasó el sábado. Nada pasó, vámonos a pescar. No va a pasar nada con Cristo. Y el domingo en la mañana, muy temprano, en la mañana, quizás antes de que el sol saliera, Cristo se levanta de los muertos, venciendo la cruz primero y después la tumba. La muerte no pudo con nuestro Salvador. Qué verdad tan importante después de 2000 años. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, van afuera nuestra fe. Pero Pablo dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Por eso los ángeles dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora a través de la muerte y la resurrección de Cristo nos podemos acercar a Dios. Antes, para acercarse a Dios tenía que estar un sacerdote ahí, el sumo sacerdote, y ellos venían aquí y él oraba por ellos y había alguien en medio, porque Dios es muy santo y muy sublime y nosotros muy pecadores. Entonces había un sacerdote aquí, una vez por año iba delante de Dios y sacrificaba por él, después por los otros. Antes no se podía, el hombre no podía hablar con Dios, habría una gran pared. Cristo viene y ahora es nuestro intermediario. Ahora ya no necesitamos un pastor, o una iglesia, o un sacerdote, o un santo, o unos rezos. Ahora tenemos a un Salvador vivo y se llama Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, acerquémonos pues confiadamente. Ve, tú eres hijo de Dios, acércate a Dios confiadamente. Y usa la palabra, dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos entrar al lugar santísimo, hermanos, y puedo hacer estudios de esto. Algún día vamos a estudiar todo eso, el tabernáculo y el lugar santísimo. Una vez al año el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, vestido con un montón de simbologías que Dios había puesto. Y hacía varias cosas ahí, hablaba con Dios, y una vez al año, estaba cerrado, una vez al año. El lugar santísimo, la presencia de Dios. Y dividiendo el lugar santo del lugar santísimo había un velo donde, escuchen qué serio era esto. Si alguien abría para mirar el lugar santísimo, caían muertos. En el tabernáculo, que no era ni el templo. ¿Se acuerdan de Usa cuando los carros estaban tropezando ahí, que David y nomás miró adentro, cayó muerto? Y todos los hombres ahí. Nadie podía ni siquiera acercarse hacia Dios para ver cómo era, caían muertos. Pero ahora la palabra de Dios dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo,
por la sangre de Jesucristo. Ahora cualquier persona puede ir a Dios, al lugar santísimo, no basado en sus méritos o su religión, pero basado en la sangre, crucifixión, sepultura, resurrección de Cristo Jesús. Gloria a Dios, la muerte no pudo con el poder de Cristo. Hermanos, nuestro Salvador vive por los siglos de los siglos. Yo sé, dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará del polvo, una profecía mesiánica. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19, 25 al 26. Job dice, y nosotros podemos decir con esa seguridad, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo vive. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hace 2000 años Jesús se levantó de los muertos. Quiero terminar con esto. Si usted no ha recibido a este Jesús en su corazón, si usted no le ha pedido a Él que perdone sus pecados, se ha arrepentido, yo voy a la iglesia, ya tengo mi religión. Esto no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con qué iglesia va, no tiene nada que ver con las cosas que usted hace, esto tiene todo que ver con una persona llamada Jesús, que hace 2000 años fue puesto en una cruz para pagar nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado. Y ese Jesús resucitado está a la diestra del Padre, esperando que usted y yo vengamos a sus pies, que lo recibamos, que lo aceptemos en nuestras vidas. Ahora, si usted ya ha recibido a Cristo en su corazón, tenemos ahora que vivir a la luz de la resurrección de Cristo. Escuchen palabra de Dios, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó de los muertos. Hermanos, si usted ya ha recibido a Cristo en su corazón, esta es la enseñanza para usted. Tenemos que vivir a la luz de un Salvador resucitado. Alguien ha dicho que la diferencia entre los cristianos y los actores de las películas es que los actores viven una mentira como si fuera una verdad, y los cristianos viven una verdad como si fuera una mentira. Voy a repetirlo. Los actores de películas viven una mentira, una película, como si fuera verdad. Pero nosotros, los cristianos, a veces podemos vivir una verdad como si fuera una mentira. Deberíamos de vivir, hermanos, motivados por el hecho de que nuestro Salvador está vivo. Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. La resurrección de Cristo significa que Jesús experimentó la muerte y significa que Jesús triunfó sobre la muerte. Vamos a orar. Señor,